Buenos días, hoy quiero contarles sobre algunos conceptos que tienen que ver con emociones, sobre todo con la ansiedad, el miedo y la angustia, que son emociones que estamos vivenciando en este momento por la situación actual que tiene que ver con el confinamiento. Así que bueno, la idea es poder brindarle algunas técnicas, estrategias, cosas que pueden hacer en sus casas para afrontar mejor estas emociones. Para diferenciar un poquito qué quiere decir ansiedad, qué quiere decir miedo, qué quiere decir angustia, vamos a explicar que la ansiedad tiene que ver con algo interno, por lo general es algo desconocido. Cuando tenemos toda esta sensación de ansiedad, si no lo trabajamos, por lo general, si nunca fuimos a un psicólogo o si nunca nos pasó, porque nunca estuvimos en una situación tan extrema, puede pasar que uno no entienda qué está pasando y qué genera la ansiedad. Eso es porque tiene su lugar interior, es algo interno, y cuando uno empieza a trabajarlo se da cuenta que hay pensamientos. A diferencia del miedo, el miedo tiene que ver con algo externo. Por ejemplo, cuando a alguien le preguntamos, ¿pero qué es lo que te genera miedo?, la persona va a responder fácilmente. Le tengo miedo al trabajo, a quedarme sin trabajo, a no llegar a fin de mes, o tengo miedo al perro. Un niño puede tener temores a los animales o tener miedos concretos de situaciones que sean temores de la situación actual. O el contagiarme del virus, por ejemplo, podría ser un temor actual. Y la angustia son todas esas sensaciones en el cuerpo. Por ejemplo, las pulsaciones, el corazón empieza a latir más fuerte, el llanto, tensión muscular en la espalda, se empieza como a acumular, irritabilidad. Es decir, que la angustia es todo lo que sentimos en el cuerpo. ¿Qué podemos hacer y con qué se relacionan estas emociones? Por un lado, tienen que ver con los pensamientos, las acciones, y es fundamental en principio poder aceptarlas. La aceptación de una emoción cualquiera, puede ser enojo, ira. La aceptación de cualquier emoción nos permite poder trabajarla, poder transitarla, poder superarla, poder utilizarla para nuestro día. Por ejemplo, la ansiedad es una emoción normal, todos sentimos ansiedad. La ansiedad lo que nos permite, la ansiedad y el miedo, es defendernos, tienen que ver con la supervivencia. Cuando vamos a cruzar la calle, por ejemplo, podemos sentir ansiedad o miedo, miramos a nuestro alrededor para cuidarnos, cuidar nuestra vida. Esto es normal, todos sentimos ansiedad. El problema de la ansiedad tiene que ver cuando no nos permite nuestra vida cotidiana, las cosas que hacemos día a día, y empezamos a postergar. Dejamos de hacer un trabajo, nos da vergüenza o no queremos enfrentarnos a un jefe, tenemos algún temor de realizar cualquier cosa, un taller de cocina o ir a una clase o hablar con una amiga. Dejamos de hacer esas cosas y lo que hacemos es postergar. Por lo tanto, empezamos a tener dificultades en el día a día, y muchas veces esto puede llevar a otras cuestiones más complejas, que pueden ser
vincularse menos con las personas por vergüenza, a demostrar o a que quede en evidencia que tenemos estas emociones, es decir, no aceptándolas, o puede llevar a otros síntomas que tienen que ver con la depresión, ¿sí? Porque puede generar, digamos, estados más profundos, la ansiedad. Por eso siempre hay que consultar o hablar con un médico, con un psicólogo, también para corroborar, ¿sí? Que no sea de alguna otra enfermedad y que tenga que ver solamente con un estado emocional. Eso es importante. Por lo tanto, vamos a aceptar la emoción. Esto nos va a permitir que la ansiedad como tal la podamos usar en el día a día. Si no aceptamos la emoción, es decir, si estamos negándola, lo que se genera es una lucha interna y las emociones como la ansiedad van a crecer. Por lo tanto, es mucho más difícil de trabajarla. Así que bueno, la idea es poder aceptarla a la emoción. Por otro lado, no juzgarnos, tener esta apertura para poder realizar un trabajo mejor con nosotros mismos, observando qué nos está sucediendo, cómo nos sentimos, cuál es la emoción que estamos sintiendo en este momento. Un ejercicio muy común y que lo pueden hacer todos tiene que ver con la atención plena, es la respiración o lo que algunos llaman meditación. La respiración nos ayuda a trabajar las emociones, los pensamientos y las acciones en una sola actividad, que es la respiración. Inhalamos, retenemos el aire y exhalamos. Esto lo podemos hacer varias veces. Al principio quizás no vamos a poder hacerlo en tantos tiempos. La idea es hacerlo en 6 tiempos. Inhalo en 6 y retengo y exhalo de nuevo en 6. Cada uno lo puede hacer a su ritmo. ¿Cuándo lo podemos hacer? Lo podemos hacer cuando nos acostamos, cuando estamos haciendo algo en nuestra casa como cocinando, o solamente cuando tenemos un ratito y nos acomodamos en un lugar y ahí hacemos estas respiraciones. Inhalamos, retenemos el aire y exhalamos. ¿Qué va a pasar? Toda la tensión muscular o la angustia acumulada va a empezar a bajar. Esto nos va a permitir al mismo tiempo parar con los pensamientos. Estos pensamientos que a la vez generan todas estas sensaciones. Así que con solo respirar vamos a estar trabajando emociones, pensamientos y acciones. Por ejemplo, si estamos en una discusión y alguien nos contesta algo que no nos parece, rápidamente, si estamos en este estado de ansiedad, podemos contestarle algo y podemos contestar de forma violenta. ¿Por qué? Porque se activa nuestro nivel de ansiedad, los miedos, y el miedo puede generar esto, puede generar lucha, violencia, porque el cuerpo se prepara para defenderse. Cuando no podemos controlar esto o no entendemos que esto nos pasa o que funciona de esta forma el miedo, respondemos como nos sale. En cambio, si podemos detenernos y aceptar esta emoción, podemos rápidamente usar esto. Inhalamos, retenemos el aire y exhalamos. Respiramos unos minutos, bajamos las pulsaciones. Cuando las pulsaciones están muy altas, es muy probable que los pensamientos vayan muy rápido, por lo cual al hacer estas respiraciones bajamos todo este nivel de ansiedad y podemos responder lo que queremos responder, porque quizás podemos responder algo que después nos podemos llegar a arrepentir. Por eso nos puede servir para cualquier situación. Una vez que podemos empezar a utilizar
esta estrategia de la atención plena, de la respiración diariamente, va a ir mejorando. Vamos a poder utilizar la ansiedad de una forma más adaptativa o para motivarnos para hacer algo. Por ejemplo, muchas personas usan la ansiedad para darse ánimos para hacer algo. En lugar de echarse para atrás en las actividades, lo usan como una fuerza, como una potencia, ¿sí? Dándose ánimos, por ejemplo, energizándose sería. ¿Qué pasa? Que este ejercicio de respiración o este trabajo de la ansiedad es necesario hacerlo todos los días. Un hábito se establece en 21 días. Por lo tanto, para poder tener este manejo de la ansiedad es necesario hacerlo todos los días, la mayor cantidad de veces posible. Así que bueno, en principio aceptación de las emociones y poder repetirlo una y otra vez todos los días. Esto nos va a llevar a poder utilizar esta ansiedad, porque la ansiedad es algo que está siempre, como decíamos, es algo normal de todos, y lo que hacemos es en realidad aprender a utilizarla, ¿sí? Para nuestra vida cotidiana y no negarla. Por otro lado, una cuestión también que es importante a tener en cuenta cuando realizamos estas actividades de respiración es tener en cuenta que uno puede juzgarse porque no le sale, porque no puede concentrarse. Es necesario poder ir de a poquito. Un día lo hacemos 1 minuto, al otro día lo hacemos de nuevo 1 minuto y así 2 minutos y vamos. Tiene que ser de forma progresiva. De esa forma es como se incorporan los hábitos. Y esto para cualquier hábito, el de la alimentación, actividad física, todas estas cuestiones también van a mejorar el estado general de las emociones como es la ansiedad. Esto sería todo por hoy. Espero que les sirva y les mando un saludo muy grande.